Hola a todos. Empecé a transmitir ya para que se vayan uniendo de a poco. Mientras aquí vamos a avisar al profesor que ya estamos. Ya, se están uniendo ya. Aquí ya avisamos al profesor que estamos transmitiendo. Hola. Todavía no entra el profesor Salas, pero ya le avisamos, no se preocupen. Estaba listo. Mientras se unen las personas, les recuerdo que el viernes tenemos actividad para los niños, que es el Fungi Kids, así que no se lo pierdan. Es por el canal de YouTube de la facultad, sí, ya es por un canal diferente. Pero el link del canal de YouTube se encuentra en la biografía del Instagram del parque. Así que ahí está, facilito. Y cualquier cosa nos pueden preguntar también por mensaje, obvio. A ver. Ya 11 personas. Ahí sí. Ya, estamos esperando que el profesor se une. Hola a todos. Llevamos 17 personas. Les estaba contando mientras, a los que van llegando, que el viernes recuerden que tenemos actividad enfocada a los niños, que es el Fungi Kids, con el profesor Leonardo Almonacid. Así que toda la información se encuentra en el afiche y va a ser transmitido por el canal de YouTube de la facultad, que está en la biografía del parque. Ya, se unió el profesor, así que lo vamos a tratar de contactar. Mandó solicitud. Ya, a ver, se supone que se está conectando. A ver. ¡Ay, sí! A ver, profesor, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, yo lo escucho muy bien. ¿Me escucha bien? Sí, súper bien. Ya, genial. Estamos justo a tiempo para comenzar. Bueno, primero me presento para quienes no me conocen. Soy Camila Fernández, encargada de medios del Parque Rucamanque, y hacemos este ciclo de charlas en el marco del proyecto Naturaleza en Casa, un viaje virtual al bosque del Parque Rucamanque, ya que el objetivo de este proyecto es acercar el Parque Rucamanque y todo lo que conlleva a las personas, dado el contexto sanitario de pandemia, por lo cual hoy vamos a conversar sobre naturaleza y ciencia desde el ojo forestal, con el profesor Cristian Salas. Él es director del Centro de Modelación y Monitoreo de Ecosistemas de la Universidad Mayor, es ingeniero forestal y, entre otras cosas, doctor en biometría. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, muchas gracias por la invitación y saludo a todos. Eso. Ahí ya lo están saludando. Saludos, Cristian, grande, doctor Salas. Y se están uniendo a sus fans. Bueno, profesor, a lo que nos convoca, ya queremos hablar aquí sobre el bosque de Rucamanque, pero antes de hablar en particular de ese bosque, sería interesante conversar sobre qué compone un bosque o qué es un bosque, ya que todos nos imaginamos, pero
pero podría explicarnos un poco. Sí, bueno, nuevamente agradecer la invitación a esta conversación, pero un bosque, en términos simples, es un ecosistema, ¿ya? Y al hablar de un ecosistema significa que es una comunidad, por lo tanto, de varios organismos, llámense plantas, donde digamos, más preponderantes en este caso, pero no las más importantes, son los árboles, animales, microbios y todo otro tipo de microorganismos que interactúan, digamos, simultáneamente en el espacio y en el tiempo, en un medio ambiente común. Por lo tanto, eso en simples palabras, digamos, es lo que implica un bosque. Es un ecosistema dominado en este caso por árboles, pero donde hay una interacción permanente en el espacio y en el tiempo de distintos organismos y otros procesos químicos y físicos que van ocurriendo. Claro, entonces más allá de imaginarnos al tiro los árboles, es algo mucho más complejo que solamente un conjunto de árboles, ¿cierto? Exacto, sí. Es mucho más, como dice el dicho, ¿cierto? Que a veces los árboles no te dejan ver el bosque. Eh, pero hay mucho más allá que incluso que solamente los árboles vivos, los árboles muertos también son parte importante de un bosque como tal, porque ayuda al ciclaje de nutrientes y también a otros microorganismos y insectos también que viven ahí y al vivir ahí, ¿cierto? Son la fuente de alimentación para algunas aves. Esas aves, por otra parte, son las fuentes que permiten la diseminación de semillas de algunas especies y por lo tanto eso permite la perpetuación de las especies. Por lo tanto, está todo muy entrelazado, muy entrelazado. Entonces ahí usted estaría entrando como al concepto de función o funciones que cumple un bosque y aparte de las que ya mencionó, ¿qué otras funciones cumple el bosque? Bueno, los bosques cada día es más reconocido, digamos, las funciones que cumplen. Las tradicionales, que no dejan de ser importantes, tienen que ver, por una parte, en la producción de madera. No hay que olvidar que la producción de madera sigue siendo, sigue aumentando en el mundo a medida que la población aumenta también. Y por otro lado, hoy día se ha relevado, digamos, la importancia del uso de materiales nobles, como es la madera, que nosotros la utilizáramos desde bosques bien manejados, de forma sustentable, y pudiéramos agregarle mucho valor, donde a lo mejor trabaje mucha gente también en producir muebles, artesanía y otros muchos productos, ¿cierto? Eh, significa que ese es un servicio muy importante, una función muy importante. Y también eso obviamente sirve para nuestras viviendas. En algunos países incluso se usa para construcción de algunos edificios de menor altura, puentes, lo cual hemos visto en un país como Chile, ¿cierto? Que es muy importante, como somos un país bastante sísmico, que podría ayudar también en eso. Eh, por, otro por otra parte, ¿cierto? Controla y regula la erosión de los suelos y de esa forma también ayuda a que las crecidas de ciertos cursos de agua, ¿cierto? No sean tan notorias. Por lo tanto, regula eso también, porque hay que considerar que bajo el bosque hay un manto de raíces entrelazadas de las propias raíces de los árboles, arbustos, y también probablemente de lo que ya explicó el profesor Leonardo, ¿cierto? Almonacid, que tiene que ver también con una red muy importante de material fúngico que hay en el suelo. Por lo tanto, esas son verdaderas esponjas que hace que básicamente la caída de las gotas vaya a disminuir también por varios estratos que existen en los bosques, a diferencia de una plantación que hay una sola estrato
todos del mismo tamaño. En este caso hay distintos tamaños funcionando, estoy hablando de los bosques nativos, ¿cierto? Claro. Y logra la reducción de la erosión también. Por otra parte, hoy en día, cada vez, ¿cierto? Nosotros estamos más conscientes del efecto del cambio climático y es bien sabido, ¿cierto?, que los bosques son una muy buena fuente de sumideros de carbono que almacenan carbono y de esa forma pueden ayudar, ¿cierto?, a ser no la única alternativa, pero puede ser una alternativa muy importante para combatir el cambio climático, pensando en que no tan solo el carbono se almacena en los fustes y en las ramas de los árboles, sino que también hay mucho carbono en el suelo de los bosques, sobre todo en el caso de los bosques nativos, que llevan formándose muchos años y donde hay una parte muy considerable de material de carbono propiamente tal ahí y que está captivo por mucho tiempo. Eso es lo otro importante, y esa es la gracia igual de la madera. La madera, al ser un material muy noble, si nosotros la pudiéramos transformar en muebles, por ejemplo, es algo que va a estar ahí por mucho tiempo. Por lo tanto, eso es, sin lugar a dudas, muy importante. Otro servicio, función clave, también reconocida mundialmente, es la biodiversidad, lo que conversamos un poco anteriormente, cómo esto se relaciona algunas especies de árboles que sirven de paraguas quizás para otras especies que tienen que aparecer en el tiempo, y así también para ciertos animales, fauna mayor y también insectos y aves que son necesarios y que son parte fundamental del ciclo natural de la vida. Por lo tanto, la biodiversidad también se ha demostrado en variados estudios recientes que incluso al poder tener más especies, ¿cierto? Al poder distribuir de mejor forma el nicho ecológico que existe, tienen también una mayor resiliencia frente a los cambios de que se van a ver enfrentados, digamos, los bosques y hoy en día nuestro planeta. Por lo tanto, la biodiversidad es un servicio y una función fundamental de los ecosistemas forestales. Otra cosa más también hoy día que es muy relevante tiene que ver también con los intangibles, digamos, qué función cumplen y qué importante es para nosotros como humanos y como sociedad poder ir y caminar en un bosque, transitarlo, a lo mejor sentarse simplemente, sacar fotos, ir a Los reconocer famosos aves. baños de bosque. O sea, hay una infinidad de razones por las que a nosotros como seres humanos nos interesa y probable a muchos de nosotros nos calma estar caminando incluso en un parque en una ciudad, pero imagínate la posibilidad de hacerlo de una forma muy natural, y eso también es una función clave de los ecosistemas forestales. Ujú. Quiero recordarle a todas las personas que se están uniendo y a las que, bueno, ya llevan escuchando hace rato, profesor, que pueden dejarnos las preguntas en los comentarios y las vamos a ir formulando aquí en la medida que las vaya leyendo. ¿Ya? Bueno, lo que habla usted es súper importante. De hecho, en la primera conversación que tuvimos en el live hablábamos sobre naturaleza y bienestar y ahí mencionaban que era muy importante para nosotros estar en contacto con el bosque idealmente o con lo verde o con espacios abiertos. Ahora, volviendo al tema como de las funciones y entonces, a partir de lo que dijo, sería muy importante tratar de conservar o de proteger el bosque nativo, dada el escenario de cambio climático que, bueno, que ya está aquí en realidad, ¿cierto? Sí, o sea, creo que es fundamental, si, creo que ya no tiene discusión aquello, y nunca debió tener discusión. Eh, el tema es que probablemente, así como creo que la sociedad está muy acostumbrada a usar los recursos, por ejemplo, agrícolas, eh, y hacerlo de buena forma, entre comillas, aunque la agricultura en general es muy de monocultivo.
De hecho, la imitación, digamos, del sector forestal y de muchos cultivos, como por ejemplo de los salmones, es esta mirada de utilizar una sola especie y hacer crecer, ¿cierto?, una población coetánea. Y de esa forma, digamos, creo que en el caso de los bosques, si es que nosotros podemos hacer un uso a través de compatibilizar las funciones que cumplen ciertas especies y ciertos individuos que son en forma natural, crecen a ritmos distintos. Algunos, por ejemplo, laureles tienen que crecer debajo de roble, raulí, y así también el lingue. Por lo tanto, si nosotros somos respetuosos de esa dinámica natural de los bosques, creo que no hay ningún problema de poder conservarlo. Ahora, creo que hay también, por otra parte, hay que darle mucho valor a los bosques para que los podamos cuidar. Creo que la sociedad, nosotros, digamos, como seres humanos en general, no valoramos las cosas si no le ponemos valor. Y creo que por un lado, ¿cierto?, es relevante que se le dé valor también a los bosques. Y ese valor probablemente el primero viene por el lado de la madera, por una parte. Yo sé que también puede ser un parque, pero probablemente para la mayoría de los propietarios de bosque una forma importante podría ser esa, y que de esa forma se conserve en el tiempo. Por lo tanto, creo que es perfectamente compatible. Conservar los bosques es obviamente necesario, y creo que tenemos los conocimientos hoy en día como para hacerlo, pero también requiere un poco más de reconocimiento de la sociedad de poder también cuidar nuestro patrimonio natural. Claro. Hablando bueno, de valor, de darle valor al bosque, en su opinión profesional, ¿qué valor cree que tiene el Parque Cultural Rucamanque como bosque relicto vegetacional aquí de la Valle Central? Bueno, yo creo que Rucamanque yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, es una joya, es realmente una joya de, de- de un ecosistema forestal nativo, conservado como ninguno entre lo que queda hoy día de ese tipo de bosque, entre el Valle Central de Victoria hacia Puerto Montt. Eh, eh, Estamos hablando de un relicto, pero de una superficie, además que es mucho más que un bosquete, y no hay superficie alguna hoy día en el Valle Central con esas características. Por lo tanto, estamos hablando de un ecosistema forestal que representa a los bosques que conocieron cuando aparecieron los españoles, digamos, en la zona centro-sur de Chile. Por lo tanto, es una pauta para nosotros a seguir en cuanto a los bosques que debiéramos tener de aquí a unos 500 años más. Porque no hay que dejar de reconocer que estas especies y estos bosques, las formas que crecen, las formas que nosotros las encontramos, son especies que han coevolucionado con este paisaje, esta área de América. Por lo tanto, es seguro que estos ecosistemas, digamos, van a estar muy bien preparados para lo que viene en el futuro. Por lo tanto, si nosotros nos asemejamos cada vez a manejar estos bosques de forma sustentable y hacerlo como ocurre en la naturaleza, es seguro que debiéramos ir por un muy buen camino. Por lo tanto, considero que Rucamanque en ese plano, desde el punto de vista científico, es una joya. Del punto de vista de la cercanía que tiene con una ciudad como Temuco, también es increíble de tener la posibilidad de tenerlo tan cerca. La mayoría de los bosques de esas características están bien conservados, son bosques que hay que ir a encontrarlos a la cordillera, y probablemente caminando después de varias horas. Mm, En este caso no, pero también tiene ese desafío que ahí tiene la Universidad de la Frontera, y en este caso ustedes que están a cargo del cuidado del parque, de
de hacer que los habitantes cercanos al predio, digamos, realmente lo cuiden, porque está demasiado cerca de Temuco. Creo que eso es bueno, pero es malo porque hay mucha gente que no es muy cuidadosa. Yo sé que ustedes han impulsado bastante eh, campaña, digamos, en educación ambiental, de cuidado del parque, y eso creo que hay que mantenerlo, pero insisto, si la sociedad lo reconoce y reconoce el valor, estoy seguro que ellos mismos van a protegerlo. Así que eh, es muy importante para la universidad que esté bajo su cargo, y también para la comunidad toda, en este caso de Temuco, pero es un patrimonio, como lo mencionaba anteriormente, natural de Chile. Sí, relacionado con eso le quería preguntar, bueno, si aquí nosotros hemos estado tratando de contarle a la gente de qué se trata el Parque Rucamanque, qué es más o menos lo que tiene, estamos trabajando para seguir en esa línea, porque pensamos que, bueno, para proteger hay que conocer, así que estamos trabajando para eso. Y quería preguntarle, ¿de qué forma nos puede como beneficiar o nos puede hacer bien a la gente que habitamos en Temuco, a los alrededores del parque, que exista el Parque Ruamanque, que esté ahí presente y se mantenga en las mejores condiciones posibles? Bueno, creo que lo primero que salta a la vista para el que probablemente no es especialista no conozco a nadie que no le guste los bosques. O sea, creo que tener un bosque eh, de esa magnitud en superficie y en dimensiones que son muy difíciles de encontrar en otra parte. O sea, en Rucamanque hay robles o pellines, que se le llama, ¿cierto?, en el campo, que son robles muy antiguos, que son los más altos que hay en Chile, sobre 50 metros. Y son individuos que son muy poco frecuentes hoy día de encontrar, porque desgraciadamente se cortaron la mayoría de ellos Mm. hace mucho tiempo. Por lo tanto, eh, primero hay un valor escénico, creo que ahí, desde el punto de vista de paisaje, de que eh, creo que es beneficioso. Lo segundo, creo que la posibilidad, ¿cierto?, de la fauna que alberga esta microcuenca que es Rucamanque en el fondo, es única, en términos de que podemos encontrar ahí distintos animales y aves que son muy poco frecuentes en otras zonas de los alrededores de una gran ciudad como Temuco. Por otra parte, está en la conservación o el mantenimiento, o al menos de ciertos, del principal curso de agua que sigue, que digamos, eh, es la principal de Rucamán, que digamos que cruza, parten dos, ¿cierto?, en dos laderas al predio. Mm. Eh, y además, ¿cierto?, tiene que ver con este poder de utilizarlo como educación. Creo que educacionalmente puede ser utilizado no tan solo por los colegios o por las universidades, como lo hace la Universidad de la Frontera y también otros colegas de otras universidades, ¿cierto?, como la Universidad de Chile, que también ha ido al predio, concursos, colegas de la Universidad Católica de Temuco y de la Universidad Austral. Eh, y también nosotros, pero creo que también puede ser algo que un padre, una mamá, llevando a su hijo al predio, ¿cierto?, puede a poco enseñarle que no hay que botar basura ahí, ¿cierto? Si es que ve que a lo mejor alguien rayó un árbol o lo marcó o se quemó antiguamente algo, uno puede mostrarle, digamos, que esa marca de fuego quizás ocurrió hace 300 años y mira lo que hay hoy día. Por lo tanto, también hay un valor educacional muy importante con respecto a eso. Sí, relacionado con eso me hacen una pregunta. ¿Existe para usted aprensiones con respecto a abrir mucho el parque? Sí, absolutamente. Sí, de hecho, lo he conversado ahí con el profesor Rodrigo Vargas, eh, que está a cargo, pero sí, pero básicamente es algo casi
digamos, en mi caso, yo estudié, ¿cierto?, en la Universidad de la Frontera, hice mi tesis de pregrado, tengo bastante investigación en el predio que mantengo en el tiempo. Creo que me enamoré del predio hace hartos años, gracias a los terrenos que teníamos ahí, a través de que nos llevaban en muchas asignaturas. Me acuerdo siempre que toda la gente, todos nosotros reclamamos como otra vez a Rucamanque, pero creo que en mi caso fue como una súper buena escuela porque realmente era una mezcla de, teníamos las plantaciones fuera del predio y suelos muy distintos y había mucha cosa que uno podría sacar de provecho, pero creo que la aprensión es que la gente que vaya hay que tener mucho cuidado, hay que tener personal que esté vigilando desgraciadamente al que entra, que no fumen, también que pasen en moto, que causan mucho problema también eso. Y por lo tanto creo que hay que hacerlo, pero paulatino. O sea, me alegro que ahora la universidad y la facultad esté impulsando, digamos, este nuevo forma de vivir el parque, que es más armoniosa, pero ordenada, con recursos destinados para eso, con profesionales como tú, que están, digamos, pendientes de que esto tiene que hacerse de una forma profesional, ¿vale? Es decir, es un parque y como tal requiere mucho cuidado. Por lo tanto, creo que si se abre, creo que siempre se ha pensado también, no como que se van a dejar las puertas abiertas y uno no va a controlar nada, sino que va a ser, por lo menos, mostrarlo un poco más, pero obviamente que tiene que ser bien vigilado, creo que puede funcionar bastante bien. O Claro, supervisado también. mostrando, claro, mostrando las gracias, pero también cuidándolas para que podamos seguir disfrutando de ellos en el tiempo, más que nada, y las futuras generaciones. Y sobre eso, bueno, ya a propósito de todas las investigaciones que he realizado, me preguntan si es verdad que los roles más grandes de Chile están en Rucamanque, así como en altura, edad aproximada. Bueno, sí, hay un colega de la Universidad de Chile, Álvaro Gutiérrez, que él midió hartos árboles en los denominados, se denominan monumentales, eh, y él encontró en Rucamanque, digamos, el roble más alto, que yo coincidentemente medí también en mi tesis, que mide sobre 53 metros. Por lo tanto, estamos hablando de que efectivamente, eh, probablemente, ¿cierto? Puede existir alguno que otro árbol en alguna parte metido en alguna cordillera por ahí un poco más alto, pero estamos hablando de que de lo que ya se reportaba hace ya casi 20 años de esa publicación sobre las dimensiones, digamos, de algunos individuos. Eh, ya tenemos antecedentes, obviamente, que los robles o pellines son muy poco frecuentes en Chile, excepto que uno encuentre uno en un potrero abandonado ahí, sobre todo en la zona de la Araucanía y también en la región de Ñuble. Pero como bosque como tal, indudablemente que en el predio creo que está la concentración más alta en términos de densidad de pellines por hectárea que hay en el país. No tengo ninguna duda de eso. De hecho, la altura y los diámetros de estos individuos hacen que además capturen o tengan una biomasa muy alta y también mucho carbono. Por lo tanto, son realmente testigos de mucha historia que ha pasado ahí. Hay una pregunta en el chat que estoy tratando de ordenarla. Los comentarios. Preguntan cuánto tiempo aproximadamente a través de etapas sucesionales tardan en aparecer, yo creo, especies tolerantes bajo los robles. Creo que preguntan por linguis y laureles. Creo que ese era el Ya. sentido de la pregunta. Sí. Bueno, voy a tratar de responder lo que entiendo de la pregunta. Veo ahí que está mi colega, el profesor Pablo Donoso de la Universidad Austral, que también sabe
mucho más que de yo de verlo. eso, pero en general las especies tolerantes eh, se pueden separar entre las de sucesión más tardía, vale decir, las que llegan a formar el dosel principal y otras que son de sucesión un poco más temprana o media. Eh, y entre eso también están un poco las especies semitolerantes, pero en general eh, el, lo que ocurre es que los notofagos llegan primero porque hay una perturbación, por ejemplo, un incendio. Ese incendio lo que logra es que la hojarasca que hay en el bosque antiguo se queme y haya una capa de suelo mineral disponible, donde las semillas de los notofagos, en este caso de estos notofagos, voy a hablar en particular de los de roble, raulí coihue, que son en general semillas pequeñas. Bueno, la de coihue es más pequeña todavía, pero, pero son semillas pequeñas comparado, por ejemplo, con araucaria, el piñón, ¿cierto? Y esas semillas son capaces solamente de germinar cuando el suelo mineral está descubierto. Entonces, primero tienen que venir esas especies que van a empezar a crecer y a formar, empezar a competir esos individuos entre ellos, y al formar cierto grado de protección, porque la tolerancia es, por un lado, a la sombra, pero también tiene que ver un poco con las oscilaciones térmicas y con evitar, digamos, ciertas pérdidas de presión que pueden sufrir cada planta, y eso hace que evapotranspire demasiado y eso puede causar la muerte. Eh, Eso va causando que después de un tiempo probablemente yo diría que las semillas de los lingues, de los olivillos están siempre ahí, ¿eh? Siempre hay aves que están trasladando esto, pero requieren cierto grado de protección. Y ese grado de protección va a hacer que van a estar las semillas, pero van a empezar a notar probablemente, yo creo que dependiendo obviamente de la zona, después de unos 10, 15 años, si es que hay fuentes de semilla alrededor. Y en general, cuando hay fuentes de semilla disponibles, uno puede encontrar bosques de roble o raulí de unos 30 metros, 25 metros, donde el estrato intermedio hay abundante regeneración e individuos de lingue o laurel, que forman un estrato intermedio muy, muy impresionante y demuestran, digamos, cómo la naturaleza es capaz de hacer un mejor uso del recurso, en este caso de luz, para hacer fotosíntesis, y producen, por lo tanto, madera, si quisiéramos producir madera, ¿cierto?, de mucha mayor calidad, como el lingue, que es muy poco abundante, de hecho, es muy difícil encontrar lingue hoy en día, o lingues pellines, y también laurel, que se sacó demasiado antiguamente. Por lo tanto, eso es una muy buena estrategia de que algunos investigadores y colegas, ingenieros forestales, están promoviendo, de complejizar los bosques. Vale decir, hacer que no crezcan como plantaciones, sino que crezcan los notofagos primero como corresponde, pero vayan otras especies de mayor valor, creciendo paulatinamente también con ellas, un poco más abajo, y así sucesivamente. Entonces, después de eso vendría más el olivillo y especies más tolerantes como el olivillo y tepa, que serían las últimas, digamos. Como lo que en restauración llaman enriquecimiento, ¿no? Sí, ¿Pero se relaciona con eso? ¿Le chunté? ¿Sí? sí, no sé. Es que ahí hay gente que tiene bastantes terminologías, pero Ujú. en esos términos realmente me pierdo. Pero del punto de vista ecológico, si le llaman restauración o enriquecimiento, enriquecimiento de hecho era un término bastante antiguo. Creo que lo importante es complejizar e imitar a la naturaleza en realidad. Eh, Claro. Básicamente no estamos inventando la rueda, sino que lo que tenemos que hacer es quizás mirar más a la naturaleza y imitarla. Por lo tanto, el término que le demos, probablemente un profesor en una universidad le va a llamar enriquecimiento, en otro le va a llamar restauración,
pero yo creo que lo importante es imitar, digamos, estos procesos ecológicos que están sucediendo simultáneamente a distintos ritmos también, ¿eh? Eso es otra cosa que hay que entender. Que hay cosas que a Claro. lo mejor por el horizonte de vida humana versus el horizonte de vida de un árbol, nosotros no somos capaces de dimensionar, digamos, los cambios. Hay un comentario del profesor Andrés Fuentes que dice, más allá de los crecimientos monumentales de robles, el bosque de Rucamanque es considerado un refugio para otras especies menos comunes o amenazadas incluso. Sí, absolutamente. Hay varias especies de arbustos, que no me recuerdo bien el nombre científico en estos momentos, pero también especies como, por ejemplo, el naranjillo, Cironella mucronata, que son especies que son muy poco abundantes. Eh, y sin lugar a dudas, la mantención de este tipo de ecosistemas ayuda a su conservación. Por lo tanto, es muy relevante. Y probablemente hay también una serie de individuos, perdón, de especies incluso de hongos, que no somos capaces todavía de describir. Por lo tanto, ahí también hay una puerta muy grande para seguir investigando y describiendo en cuanto al refugio que puede ser un bosque como Rucamán, que los líquenes también, etcétera, que hay muy poca información, o sea, e investigadores que sean capaces de trabajar en eso. Así es que creo que hay mucho ahí todavía por descubrir. Bueno, Rucamán, que este caso, pero en general los ecosistemas forestales nuestros, digamos. Hay harto trabajo ahí, hay harto que hacer. En los comentarios también tenemos un saludo, amigo de infancia de la Escuela de México. Gracias por ayudar a preservar la belleza natural de nuestro país. Un abrazo. Dice Marcelo Constanzo. Ah, Marcelo está en California. Saludos, Marcelo. Oh, desde allá nos están viendo, somos internacionales. Bien, aquí dicen que achuntamos con... Esa era la pregunta que le querían hacer el- sobre los árboles lingua y laureles. Y tenemos otra pregunta. Dice, ¿de qué forma, según su experiencia, podemos compatibilizar la dimensión social, la conservación, la planificación territorial y el cambio climático? ¿Sirve considerar este relicto como una isla? ¿Cuál era la primera parte de la pregunta? Ahí me perdí un poco. ¿De qué forma, según su experiencia, podemos compatibilizar la dimensión social, la conservación, la planificación territorial y el cambio climático? Uy, uy, uy. Eh, sí, o sea, creo que se puede hacer. El, el predio creo que si bien es una isla en el sentido de que quedó ahí producto de mucha historia que hay detrás, digamos. Ustedes saben por qué se conserva ese bosque hoy día y lo podemos ver cómo está. Eh, pero en la práctica no debiera ser tratado como una isla, porque no es parte, digamos, del paisaje que hoy día domina el entorno de Temuco en este caso. No hay que olvidar que Rucamán, que es parte de este cordón montañoso, pequeño, pero que se une con el Cerro Añelol, de hecho comparten muchas especies, pero también hay diferentes especies, por lo tanto es una zona del punto de vista vegetacional, transicional entre los bosques que tienen elementos más esclerófilos hacia el norte y tiene más presencia de elementos del bosque siempreverde hacia el sur. Por lo tanto, está como justo en una zona muy, muy interesante. Ahora, yo no lo trataría de ninguna manera como una isla, sino que lo podría mezclar, ¿cierto? Integrar en la planificación en términos de que podría servir
sin lugar a dudas, para la conservación de la biodiversidad, claramente. Podría ser utilizado también como una fuente de empezar a recuperar quizás paulatinamente los alrededores del predio donde dominan las plantaciones, compatibilizándola probablemente en una primera instancia en sectores donde debiera haber más especies nativas como las quebradas, debieran a través de Rucamán, que es cierto, servir de corredores biológicos, y así también con las comunidades, que hay comunidades alrededor, ¿cierto? De gente que tiene casas y comunidades mapuche, donde ellos también le dan cierto uso al predio porque lo utilizan para algunas ceremonias, en general el uso, por ejemplo, del tineo, y creo que sin lugar a dudas puede ser parte de una buena planificación territorial, absolutamente. De hecho, con Temuco mismo, con la ciudad, debiera considerarse la planificación territorial para evitar que sigan construyendo casas alrededor del predio. Creo que eso es mandatorio, que de alguna forma se controle también este relleno de los humedales de Chivilcán hacia el predio, con tal de que lo podamos mantener, porque el día que eso se llene de casa alrededor va a ser muy difícil controlar la entrada de personas y que el incendio y todo lo que conlleva eso. Por lo tanto, creo que es un deber absoluto considerar la planificación territorial, y creo que el mismo hecho que la Universidad de la Frontera, una universidad pública y estatal, esté a cargo del predio, puede articular eso de muy buena forma, porque tiene muy buenas relaciones con las comunidades, y puede también a través de los colegas y los estudiantes y los contactos que hay y que se han hecho desde hace mucho tiempo, desde el tiempo que el predio era administrado por el profesor Patricio Núñez, eh, hasta este momento, ¿cierto? Creo que eso es un valor que hay que rescatar, y sin lugar a dudas que se puede compatibilizar. Ahora, no va a ser fácil, pero creo que con voluntad se puede hacer sin ningún problema. Hay una pregunta más abajo que viene en relación con eso que dice, ¿cuán posible o factible es unir Rucamanque con el monumento natural Cerro Ñelol? Hacer un área de restauración ecológica, como de plantación o sea, conversión de plantación forestal a bosque nativo. ¿Qué tan complejo sería eso? O sea, creo que la factibilidad científico-técnica está para poder hacerlo. Creo que sería un lindo proyecto, digamos, de una mirada a largo plazo, obviamente. Eh, el problema es que, claro, eso significaría una serie de normativas legales, expropiaciones probablemente, para poder lograrlo. Pero creo que desde el punto de vista científico-técnico es totalmente posible. Creo que este mismo hecho que yo comentaba de que se podría hacer paulatino en términos de probablemente primero corredores por los cursos de agua, eso mismo va a hacer que las aves puedan fluir más fácilmente, más tranquilamente entre el Ñelol y Rucamanque. Eso también va a traer más semillas, y eso también va a traer más plántulas que van a empezar a ayudar, digamos, a esta restauración, a recuperar como era antes, porque eso era todo bosque, sin lugar a dudas. Las zonas más bajas eran más Temu, ¿cierto? Ahí viene el Temuco, las zonas más húmedas, pero sin lugar a dudas que eso se podría complementar también vía plantación de especies nativas, y creo que desde el punto de vista técnico, insisto, se puede hacer. Desde el punto de vista político, creo que ahí hay que entrar a conversar con varios actores, pero sería un lindo proyecto. Sí, aquí nos preguntan por un actor en particular. Preguntan si Mininco es dueña de las plantaciones de alrededores y tiene que compensar Mininco por sustitución de bosque nativo a plantación forestal. No sé si eso lo podrá responder, pero ahí lo dejo. O sea,
parcialmente puedo responder. En la primera parte, por lo que yo me acuerdo, sí, una parte importante de las plantaciones que están alrededor, sobre todo hacia el norte del predio, son de forestal mininco. En otros sectores era bosque cautín, que no sé hoy día en manos de quién está, o era incluso de privados que arrendaban en el fondo el suelo, y ellos cultivaban en el fondo los árboles. En términos de las compensaciones y sustitución, la verdad que no tengo antecedentes al respecto en ese caso en particular. Ya. Otra pregunta acá es, ¿cuánto crece más o menos un bosque como Rucamanque al año en volumen y área o área basal? Yo creo que aquí tendría que explicar primero qué es área basal. Sí, una pregunta bien específica. Bueno, en el fondo el crecimiento es cambio, ¿cierto? Es cambio en tamaño de los individuos. Creo que el volumen es más fácil de entender por todos, que es una unidad tridimensional. Eh, por lo tanto, todos podemos pensar probablemente en un poste o en nosotros mismos, en el espacio que ocupamos hoy día en nuestro cuerpo. Por lo tanto, eso, si calculáramos esa dimensión tridimensional, eh, eso es volumen. Por lo tanto, en crecimiento en volumen, pasa que hay tres procesos que son importantes en el crecimiento, en el fondo, de un bosque. Uno es que cómo incrementan el tamaño de los individuos, pero también en la mortalidad, y también es el reclutamiento, ¿vale? Es decir, los nuevos individuos, las nuevas plántulas que empiezan a ser parte de este sistema. Entonces, hay un componente de mortalidad, pero también nuevos individuos, y hay entrada y salida en el fondo en este sistema. Pues nosotros hemos medido en el caso de los bosques adultos alrededor de 3 metros cúbicos hectárea al año. Para la edad que tienen estos bosques, y las dimensiones que hay, considerando también el material leñoso muerto que hay, creo que es muy significativo, porque estamos hablando de bosques donde los individuos de mayor edad fácilmente tienen 400 años. Por lo tanto, eh, esto es como en total, digamos. Y lo que quizás es más importante ahí es considerarlo en términos de carbono. Y en carbono, lo que hay en el suelo, en un bosque como Rucamanque, que ha sido siempre bosque nativo, es tan importante como lo que hay sobre el suelo. Y eso es algo que, por ejemplo, en el caso de las plantaciones que han sido, si bien ha habido sustitución, gran parte de ellas se han establecido en suelos agrícolas también. Esos suelos, digamos, no tienen el carbono que almacena un bosque, un ecosistema forestal como en el caso de Rucamanque y muchos otros. Por lo tanto, eso también es muy importante en este cálculo de crecimiento y de magnificar, cuantificar la importancia que tienen los ecosistemas forestales. Hay un comentario de Dani Contreras que dice, muy claro y didáctico para los que no somos del área. Eso es muy bueno. Y Muchas gracias. también preguntan si el parque es refugio de especies animales amenazadas. ¿Cierto? Bueno, yo no soy experto en fauna, pero sí he visto en persona, en vivo, en directo, monito del monte, de hecho, hibernando en el predio, y también zorro divisado. Puma no lo he visto en persona, pero sí ha sido, digamos, documentado. Y me imagino que hay muchas otras especies que están, que a lo mejor no las tenemos tan bien monitoreadas, pero que sin lugar a dudas es un refugio importante. Hay que pensar que para un ave, el ser un bosque con muchas especies significa que hay muchas fuentes distintas de alimentación. Al tener muchos estratos, que eso es característico también de los bosques nativos, sobre todo los más
viejos o adultos que le denominamos nosotros, significa que también tienen la posibilidad de cazar en distintos estratos. No hay que olvidar que en el caso de las aves, incluso los árboles muertos en pie, muchas veces les sirven como entrada a un área. Entonces, por eso que también son muy importantes, porque es como que paran en un poste y ven, visualizan, digamos, dónde pueden encontrar una presa. Por lo tanto, sin lugar a dudas, tiene que haber varias especies eh, que son muy poco frecuentes en otros sectores alrededor de Temuco y en la zona. Ahora, las aves se mueven, en general bastante, pero creo que la particularidad de Rucamanque en específico es que tiene una superficie de un ecosistema. O sea, estamos hablando de 400, casi 500 hectáreas de un continuo bosque, con un curso de agua importante en el centro, así que sin lugar a dudas cumple una función totalmente distinta a probablemente un bosquete de 2.000 metros cuadrados que podemos encontrar en un campo que ha sido cultivado con trigo por los últimos 100 años y entre medio han metido vacas también, entre medio de esos robles, donde no queda nada excepto los robles también. Sí. Acá nos complementan que hay lechuza blanca, ranitas de Darwin, ahí se me muy bien. Por ahí se dice que también pudú, sí, pudú, Sí, puma, pudú el monito también. de mar que ya mencionó, sí, que hay muchas especies con categoría de conservación. Nos preguntan, ¿existe intención, voluntad de proponer el Parque Rucamanque bajo una categoría de protección oficial, considerando la diversidad de publicaciones científicas que legitiman su importancia? Mm, Eh, bueno, bueno, eso yo creo que lo tiene que responder la universidad, pero en general, bueno, la universidad tampoco lo tienen como dato, como se denomina esto es propiedad del Estado, pero creo que se hizo en su momento original, cuando el predio eh, se dejó de ser de aguas en el fondo. La idea era, por CONAF, era generar una reserva. Y en ese entonces, digamos, hubo distintas presiones entre medio para cederlo y se le vendió a la Universidad de la Frontera, pero también habían intereses de madereros que querían echar abajo el bosque. Ahora, originalmente esa era la intención. Creo que hoy día la universidad está cumpliendo el mismo papel. Yo no sé si es necesario que se transforme o pasar por esa burocracia, entre comillas. Eh, yo sé que hay gente que le gusta la parte legal más que a otros, hacerlo al pie de la letra, pero creo que mientras se conserva el predio, la universidad creo que ha demostrado un grado de compromiso en eso por ya más de 20 años. Se desarrolla investigación, se desarrolla educación, eh, hay recursos que la universidad ha dispuesto y que probablemente ni siquiera como parque probablemente existiera. Estoy pensando en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado. No tengo idea cuánto se invierte en algún parque por hectárea versus lo que hace el predio, pero estimo que es mayor lo que se invierte en el predio. Por lo tanto, creo que mientras la universidad, que es una institución que va a estar ahí por siempre, que va a estar siempre dedicada a la educación y a la investigación, esté a cargo del predio, creo que es seguridad para su conservación. La universidad nunca lo va a transformar más allá de estudios eh, tendientes a su conservación en el tiempo. sí, ahí quisiera complementar que el parque es un sitio prioritario para la conservación, reconocido por el Ministerio del Medio Ambiente. Sí, como dice el profesor Cristian Salas, vamos súper bien, vamos súper bien. También nos mencionan que hay varios carnívoros nativos, que también hay guiña y nuevas especies de hongos. Y sí, hay harto más ahí que cuidar y proteger. Sin ir más lejos, el profesor Leonardo Almonacid en la charla pasada mencionó algunas especies de hongos que están en peligro. El famoso loyo, por ejemplo, ese es uno. No lo saquen. Tenemos otra pregunta.
¿Cómo se relaciona el estudio de la edad de los árboles con el cambio climático? Con el clima, con el estudio del clima y cómo se relaciona con el cambio climático. Ya. Bueno, en general yo creo que hay dos, dos, dos temas ahí relacionados, pero uno de ellos, bueno, existe la dendrocronología, que es el estudio en el fondo de los anillos de los árboles. Y yo creo que el estudio de los anillos de los árboles se divide fundamentalmente en dos. Yo tampoco soy experto en dendrocronología, pero sí utilizamos bastante información de anillos, colectamos y estudiamos eso en términos de... eh, la primera parte tiene que ver con lo que se llama cosechar en términos de poder relacionar las tasas de crecimiento como en general, ciertos patrones, con ciertos patrones climáticos. Y Ujú. para eso se ocupan especies icónicas que son muy longevas. Por ejemplo, la araucaria, por ejemplo, el alerce, por ejemplo, el yeuque. No, pensemos que en el caso de alerce, ¿cierto? 4.000 años, imagínate, es posible relacionar al encontrar cierto patrón del crecimiento, porque es que, bueno, no lo he mencionado, pero en los bosques templados, en las zonas templadas del mundo como esta, como la nuestra, que tiene zonas bien marcadas o periodos bien marcados de lo que tiene que ver con invierno y verano, digámoslo así, donde hay cese de crecimiento y más crecimiento, se marcan por un tema de la densidad de la madera los ritmos de crecimiento anuales. Eso es lo que nosotros llamamos anillos de crecimiento anual. Y eso determina el ritmo de crecimiento de un árbol. Entonces hay una marca que queda ahí plasmada en la madera que nosotros podemos relacionar con ciertos eventos climáticos y al llevarlo a 4.000 años, ¿cierto? Se puede establecer y se ha establecido en muchas partes del mundo la disminución de las precipitaciones. Por lo tanto, de ese punto de vista, es muy importante y para eso se requieren ciertas especies icónicas. Ahora, en el caso de los que estudiamos los bosques más en un corto plazo, más inmediato para nosotros sería 100 años probablemente, eh, el ritmo de crecimiento de los árboles nos permite a nosotros establecer eh, ciertos momentos óptimos en los cuales a lo mejor debiéramos ayudarlos en términos de a lo mejor favorecer la respuesta de ellos a intervenciones, cosas que puedan crecer un poco más o mantener cierto ritmo de crecimiento. En el caso que queramos realizar un manejo para producir, por ejemplo, madera de calidad, eh, y también nos sirve para determinar la periodicidad, digamos, en los cuales estas intervenciones se podrían realizar. Y también, obviamente, que permite, hay una beta muy importante ahí de investigación en términos de asociaciones entre especies, y eso uno lo puede hacer también a través del estudio del crecimiento eh, y la edad. Entonces tiene un rol clave el estudio de la edad de los árboles. Ya, profesor, antes que nos corte Instagram, quisiera darle un momento para que se despida de la gente y vayamos cerrando la charla. Ya, bueno, gracias a todos por escucharme, por escucharnos, por esta posibilidad de conectarme con todos. No he visto todos los mensajes aquí, pero vi al pasar que hay harta gente conocida, así es que un abrazo grande a ellos, a ustedes ahí, los colegas y alumnos de la Universidad de la Frontera y a los colegas también de la facultad y de la universidad, que sigan ahí con esta gran tarea de cuidar el parque y nos vamos a ver prontamente cuando vayamos a terreno al predio. Así es que saludo a todos, un abrazo grande. Eso, genial. Muchas gracias a todos por seguir la transmisión. Recuerden que vamos a estar subiendo información sobre los próximos que se vienen, las próximas actividades. Y recuerden el Fungi Kids el viernes. Así que, adiós.
Chao, chao.